Es para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se llama esto, hermanos? ¿Cuáles fueron los títulos que estuvimos publicando aquí en las fotos? Esto es una alta traición. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. A Cristo y a su iglesia. Esto es apostasía. ¿Por qué? Porque es culto idolátrico a Baal y es culto idolátrico a la sodomía. ¿Está claro el proceso, hermanos? Ahora, pero entonces mucha gente va a decir, no, todavía no, tenemos que aguantar. ¿Cuántas señales más espera usted para hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer antes de la prueba de la ley dominical? Hasta aquí no hemos llegado a la ley dominical. El relato de Gedeón no ha llegado todavía a la ley dominical, pero nos dice, todavía no, hay que esperar a la orden que se dé la Asociación General, ¿cierto? Estamos esperando siempre que instrucciones humanas, pero el Señor nos ha dicho, dile a mi pueblo que marche. Ya tiene una instrucción clara de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Los que comparten estas fotos no hacen más sino criticar a la organización, eso me lo han dicho. Esto es un fotomontaje, me lo han dicho, de los disidentes que quieren desprestigiar a la iglesia. Yo duré 14 años, hermanos, en la organización. Pagué fielmente mis diezmos a la organización. Y me duele esto, pero prefiero a mi Cristo. Y prefiero que mi familia sea instruida en lo que es un temor de Jehová y no en lo que dice la iglesia. Esas son las decisiones fuertes, las conversaciones fuertes que el Señor nos está empujando a que tengamos que tomar. ¿Pertenece a estos grupos? Dicen ellos, es que se pertenece a estos grupos ecuménicos es para avisarnos y mantenernos informados de la ley dominical. Lo dicen. Estas reuniones son necesarias para no estar aislados. Estas reuniones sirven para evangelizar a los que no saben de nuestras creencias. La pregunta es, ¿cuántos conflictos de los siglos repartió él en esa reunión? Y al Papa decirle, oiga, este libro dice que usted es el anticristo. Si hubiera dicho eso, no estaría en las fotos, ¿cierto? No estaría ni vivo, no estaría vivo. Mensajes selectos, página 142. Los que fueron portaestandartes antaños sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? Antes de eso, hermanos, de la pareja de homosexuales que son de la película esta que están sacando la segunda edición de Alberto y Felipe, ellos son de tercera y cuarta generación de adventistas. Entonces ahí empezamos nosotros a entender la profecía de Joel, que nos habla de que el saltón se comió lo que el pulgón dejó y la langosta se comió. Son 4 generaciones que muestra ahí. Está acabando con parte del ¿qué? Del mensaje adventista, hasta llegar a la tercera y cuarta generación, para que cuando llegue la cuarta, ya estamos aceptando el tema LGBT, el tema de la adoración al sol, como algo normal y como algo que es aceptable. Entonces sigamos. Los que fueron portaestandarte antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero los tales están desapareciendo del escenario, o sea, los pioneros. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? Las generaciones siguientes. ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Por favor, léanlo.
Luego, ¿a quién le tocó tomar decisiones? ¿Esperaremos a la organización que siga dirigiendo las cosas, a cómo va? ¿O a quién le tiene que tomar las decisiones? ¿Dónde está Gedeón? 3 cosas. Primera, ¿cuál es la primera? Arrepentimiento y confesión. Segunda, derribar ¿qué? Los altares de Baal, o sea, idolatría al sol. Y derribar los altares ¿a quién? A Acera, que es sodomía. Y tercero, haga y levante el altar a Jehová verdadero. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿qué? Derribado. ¿Y qué va a suceder cuando usted quiera derribar el altar de Baal? ¿Qué sucedió? Y estaba cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y sacrificados aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Y se decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir Roma? ¿Qué va a decir la organización? ¿Quién ha levantado el altar de Jehová? ¿Viene persecución? Ya hemos sido advertidos, pero prefiero a mi Cristo. ¿Quién hizo esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera a tu hijo para que ¿qué? Pero ¿qué había dicho Jesús? No morirás. No temas, no morirás. ¿Y se cumplió la promesa? Vamos a ver. Por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Dijo el papá, sacó como la... ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él que muera mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Luego, ¿qué hizo el papá? Le cambió el nombre a Gedeón. Ese es el cuarto punto, hermanos. La segunda señal, pero el cuarto punto es que mi nombre se ha cambiado ¿a qué? A protestante, adventista del séptimo día. ¿La reforma se murió? No, la reforma está viva, el protestantismo está vivo. Luego, ¿qué espera Dios, hermanos? Que derribemos los altares de Baal, los altares de Acera, y en ese momento usted va a ser ¿un qué? Un Jerobbaal, un Gedeón nombrado por Dios, que acabó con los altares de Baal y de Acera en medio de su casa, en medio de su iglesia y en medio de una apostasía abierta. Pero ¿cómo voy yo a protestar? Levantando un altar a Jehová verdadero. ¿Para qué? Para poder llamar a Babilonia, a los que están en Babilonia, llamarlos a una verdadera adoración, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que usted sabe, porque nadie en la tierra sabe más que usted como un adventista de la verdadera adoración, ¿o no? ¿Cuáles son los 4 puntos de la verdad presente? Ya están cansados. Yo también, hermanos. Yo estoy más cansado que ustedes. Ayúdenme, por favor, porque no... ¿Cuáles son los 4 puntos, joven? No, déjalo. ¿Cuáles son los 4 puntos? ¿Cuáles son los 4 puntos? Empecemos en orden, vayamos al texto profético, hermanos. Tenemos que acordarnos. Santuario, en relación con los 2300 tardes y mañanas, ¿de qué profecía? Daniel 8:14, ¿sí? Pero bueno, la dice santuario en relación, y los 2300 días con relación, perdón, el santuario y los 2300 en relación a los 2300 días. ¿Cuál otro? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acuérdense Apocalipsis 14:12.
¿cierto? Luego entonces, cuando usted tenga por eso es que hermano me tocó tanto demorarme al principio para que ustedes entiendan. Cuando cambie el nombre, significa que usted tiene los 7 principios del protestantismo aquí, acá y firme para la batalla que se avecina. Eso significa estar preparado, hermanos. Ya cuando Gedeón hizo esas 4 cosas, ¿cuáles? A ver. Hermanos. Primero, ¿cuál fue? Arrepentimiento y confesión. Segunda, derribó los altares. Tercera, levantó un altar. Se consagró para servirle a Dios porque empezó a hacer sacrificios a Dios. Ya somos altares y somos sacrificios vivos. Ya tenemos el Nuevo Testamento y tenemos todo lo que dice el Espíritu de Profecía para saber qué significa los sacrificios agradables a Dios. Cuarto, que se cambie ¿qué? El nombre. ¿Y cómo se cambia el nombre? Teniendo los 7 principios de la Reforma Protestante en medio suyo. Acuérdense todo lo que estudiamos, todas las escrituras, todos los textos del Espíritu de Profecía, porque eso es lo que Dios va a decir. Ya tengo a un Gedeón listo ¿para qué? Para la crisis de la ley dominical. ¿Quieren verlo? ¿En dónde encontramos otro relato, hermano, del cambio de nombre? Con Jacob, ¿no? Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y qué significaba Jacob? Suplantador e engañador. Entonces ya no se llamará más el nombre de adventista del séptimo día, sino de protestante adventista del séptimo día, porque dejó de ser ¿qué? Engañador. Porque está viviendo una fe verdadera, una fe pura, en el Evangelio de la Palabra de Dios. ¿Y de qué? Del Espíritu de Profecía, porque tenemos un piano completo a partir de 1844. ¿Cuál es ese piano? Usted no estaba qué día, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué es el Espíritu de Profecía para el pueblo de Dios? ¿Qué es? Son los testimonios para nosotros. Muy bien. Luego, esa tormenta, hermanos, estos tornados, antes de que toquen la tierra, ya se han dado las advertencias, ¿cierto? Y cuando tocan, dice, mire, ya tocó tierra y hizo la destrucción. Antes de que esos tornados, antes de que esta tormenta llegue, hemos de hacer las 4 cosas, hermanos, para poder enfrentar los 3 enemigos, porque eso es lo que nos dice el relato de Gedeón allá en Jueces. Entonces vamos a ir, hermanos, al relato de Gedeón en Jueces 6, porque eso es parte de lo que quería que trabajáramos ya con la palabra de Dios, hermanos, y nos vamos a dormir. Jueces, capítulo 6, Jueces. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cuáles eran? Los hombres del oriente. Muy bien, hermano Peter, mantenga su silla ahí. Vamos nosotros en el versículo aquí, versículo 3, 7, leamos desde el 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual era ¿qué? Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenían el campamento de los madianitas al norte. Pero espérense, porque es que antes de eso vienen unas pruebas. Espérense que eso todavía está acá. Muy bien. Entonces, así Gedeón ya estaba preparado para enfrentar a los 3 enemigos, habiendo hecho las 4 cosas. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, a partir de lo que es la enseñanza y la instrucción de la historia de Gedeón.
Jueces 6:33 dice, y todos los madianitas y amalecitas y los orientales se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, Abiezer se reunió con él. Y envió mensajeros por Manasés, y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué sucedió? Al otro día, el vellón de lana estaba mojado por el rocío de agua, y la tierra alrededor estaba seca. Vamos a mirar que eso es una aplicación. ¿Dónde encontramos nosotros rocío, agua? ¿Qué significa? La unción del Espíritu Santo, la limpieza del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo para lo que iba a hacer Gedeón. Dice, ¿y qué sucedió? Estaba el vellón mojado y alrededor seco. Pero él dijo así como cuando entró, entonces la tercera señal fue eso. Pero acuérdense de la historia de Abraham, cuando Abraham empieza a interceder y dice, Señor, perdóname, pero ¿será que 50? Perdóname que sea atrevido, ¿será que 20, 40, 20, hasta que llegó? Igual hizo Gedeón, Señor, perdóname, pero es que todavía no estoy, ¿qué? No estoy seguro, todavía tengo miedo. Vamos a hacer lo contrario. Y sucedió que se levantó de mañana, experimentó el vellón con el rocío, un vaso, exprimió y sacó un vaso de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente probaré ahora otra vez que el vellón, con el vellón, te ruego que solo el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche lo hizo Dios, y solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Cuarta señal. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Pues está preparado Gedeón ya para la guerra, y por eso nos dice, hermanos, en Apocalipsis 16:13, que va a haber 3 poderes que se van a unir en contra de ¿quién? En contra del pueblo de Dios. 3 enemigos para Gedeón, 3 enemigos para el pueblo de Dios. Pero antes de que nos enfrentemos a esos 3 enemigos, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Tenemos que hacer las 4 cosas que Gedeón hizo para poder estar preparado para enfrentar ¿a quién? A estos enemigos. Y vamos a ver si antes de eso la Biblia registra cosas que van a ser asociadas con la ley dominical. Entonces miremos, vamos en el verso ¿qué? Jueces 6:40. Y ahora sí, entonces llegamos al versículo, a capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento los de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré y en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es ¿qué? Mucho, para que yo te dé a los madianitas en tu mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Versículo 3, ahora pues haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase de desmonte de Galad. O sea, el que teme y se estremece, que se devuelva. El que tenga miedo, que se devuelva. ¿Y qué dice el relato? Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, imagínense ustedes a Gedeón, hermanos. Dios le dice, dé la orden, que el que tenga miedo, váyase para su casa. Porque esto es para ¿quiénes? Para los valientes. ¿Se acuerdan de Gedeón, que era famoso por su familia por ser valientes y ser
íntegros. Luego se van 22,000 hermanos y quedan 10,000. Ya Gedeón dijo, bueno, me tocó con 10,000. Versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré, y será que el que yo te dijere, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame un perro, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera, ¿sí lo están siguiendo? Cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándolas con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ahora, ya está preparado Gedeón para la guerra, pero ¿qué tenía que darse primero? ¿Ustedes cómo llamarían a ese grupo que quedó de 300? Un remanente. Primero vino un zarandeo y después otro zarandeo. El primer zarandeo fue por temor a la muerte. No, ni siquiera había pasado nada, sino simplemente por temor. Mucho pueblo adventista va, cuando se dé la ley dominical, hermanos, lo primero van a decir, yo no aguanto, estoy temeroso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa del temor? El pecado. ¿Por qué? Porque no han hecho el primer punto, que es que arrepentimiento y confesión de pecados. No van a poder aguantar esa prueba. ¿Está claro, hermanos? Viene el primer zarandeo, el temor. Ahí que, descabezado, de 20, ni uno, está preparado. En otros textos dice de 100, una familia, ¿sí? Creo que dice incluso es de una familia. Entonces, primer zarandeo, por temor. Segundo zarandeo, ¿era por qué? Por una necesidad. ¿Qué no se va a poder ni comprar ni vender? ¿Cuál es el suministro básico y principal de la vida humana? El agua. El papado está haciendo todo el proceso del tema del cambio climático para asegurarse todas las fuentes hídricas de los países. Él va a controlar ese recurso. ¿Y ellos qué hicieron? Se postraron, doblaron rodilla para tomar. ¿Qué va a suceder con el pueblo que diga hoy no voy a poder ni comprar ni vender? Va a doblar su rodilla ¿ante quién? Ante Baal. Estamos uniendo las cosas, hermanos. ¿Sí está claro? Entonces, la historia de Gedeón, no subestimemos todas esas historias porque es una aplicación para lo que viene para el pueblo de Dios. Todo se repetirá, todo se va a volver a repetir. Entonces, los que no se doblaron, pero los que estaban tomando como perros, dice que, ¿y por qué? Porque estaban viendo ¿qué? Eran atalayas, estaban observando los eventos que estaban sucediendo a su alrededor. Son el pueblo despierto, hermanos. Estaban observando a su enemigo. Estaban atentos a la instrucción que el Señor les había dado. Ojo, porque estamos en guerra. Y el que está en guerra tiene que estar velando, orando y sin bajar la guardia. Entonces, llega el punto, hermanos, en el cual dice, listo, ya ahora tengo a quienes. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, voy en el versículo 7, que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y que se vaya toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo con sus manos y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas cada uno a su tienda.
O sea, se hizo una provisión ¿de qué? De unas trompetas y de unos cuencos de vasijas. Y ya vamos a ver la historia por qué lo hace. Dice, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, o sea, todavía Gedeón estaba con ¿qué? Con temor, pero aún así estaba nuestro Señor con él. Baja tú al campamento con Fura tu criado. Entonces le dice, mire, tranquilo, si usted todavía tiene temor, vaya al campamento de los filisteos y va a escuchar la conversación que oirás, y dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzará y descenderás contra el campamento. Y él descendió con Fura su criado a los puestos avanzados de los hombres armados que estaban en el campamento. Y Madián y Amalec y todos los orientales están tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. O sea, eran 300 contra ¿quiénes? Versículo 13. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, y he aquí que yo vi un pan de cebada que rodó hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda quedó tendida. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios de los que ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento, Israel dijo, levantaos. Llegó la hora de la pelea. Después de haber pasado el zarandeo, después de haber estado en una prueba de no poder tomar agua, o de tomarla pero sin postrarse ante Baal. Y sigue diciendo, versículo 16, y repartiendo, dice, levantaos de Jehová, que Jehová ha entregado el campamento de Madián, salud, en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, cada escuadrón de ¿a cuántos? De a 100, porque eran 300. Puso trompetas en las manos de todos ellos, y cántaros vacíos con las teas ardiendo dentro de sus cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como yo hiciere. O sea, ¿qué hizo? Los estaba entrenando y capacitando para la tarea que iban a hacer. Pero ¿qué era lo que había en el tiempo antiguo? El que era superior, o sea, el que era el comandante del ejército, era el que soplaba, el que tenía la corneta, porque era el que decía, es hora de la guerra, y con su trompeta tocaba, y todos salían a la guerra. Pero había 300 hombres, y lo que hizo fue que tomaron 300 cuernos para que cada uno tocara. Eso significa que ¿qué era lo que iba a pensar el ejército enemigo? Que había 300 jefes. Y detrás de esos 300 jefes, ¿cuánta gente no había? ¿Está bien? Esa fue lo que Dios le dijo que hiciera. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar, hermanos? Cuando Gedeón estuvo preparado, ¿qué hizo? Capacitó a otros. Obra evangélica. Propagación del mensaje. Convierta a los demás en líderes también. No se convierta usted solo en líder, sino usted tiene que capacitar para que otros sean líderes para la obra de Dios. Tiene que haber un ejército parejo, no puede haber un ejército, hermanos, porque nos convertimos otra vez en una estructura. Tiene que haber liderazgo, pero ese liderazgo tiene que conducir ¿a qué? A que el otro aprenda, el otro conozca, el otro se entrene, el otro sea un líder también. Eso es lo que el Señor quiere para el pueblo de Dios, hermanos. Y dice,
miradme a mí, o sea, tomen mi ejemplo, ¿cierto? Y haced como yo hiciere. Y he aquí que cuando yo llegare a las afueras del campamento, como yo hiciere, así haréis vosotros. O sea, los capacita como líderes. Y cuando yo tocare la trompeta y todos los que estarán conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, la espada de Jehová y de Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento al comienzo de la vigilia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento. ¿Qué les había dicho? Estad quietos. Le dijeron al pueblo cuando iban a entrar allá al Mar Rojo, estad quietos, que la batalla de quién es. ¿Y esta batalla de quién era? ¿Qué tenían que hacer ellos? Siga las instrucciones que se le dan. No tiene que inventar nada, siga instrucciones. ¿Complicadas? ¿Ridículas? Claro que sí, ridículas. ¿Quieren ustedes escuchar algo de la hermana White sobre eso? Dice que, ¿quién creería, hermanos, que son ridículas? Dice aquí en el comentario de bíblico de estudio en la página 277 con relación al texto, dice, en la instrucción que el Señor dio a Gedeón cuando estaba por luchar contra los madianitas, que saliera contra sus enemigos, con un ejército de 300 que tocaran trompetas y llevaran cántaros vacíos en las manos y gritaran, la espada de Jehová y de Gedeón, esos hombres meticulosos, metódicos y apegados a la forma, no podrían haber visto más que inconsistencia y confusión. Podrían haber retrocedido con protestas decididas y ofreciendo resistencia. Podrían haber argumentado extensamente para mostrar la inconsistencia y los peligros de combatir en una forma tan riesgosa y con su juicio limitado haber calificado toda estrategia de completamente ridícula e irrazonable. Señora, con unos cántaros en lugar de espadas y con una corneta. Pero ¿por qué eran los cántaros? Entonces les dijo, miren, ustedes van a llevar el cántaro, van a meter la tea dentro del cántaro. Y cuando estén ustedes entonces 100 por aquí, 100 por acá y yo me quedo aquí, ¿y ustedes qué van a hacer? Cuando yo toque la trompeta, ustedes van a tocar la trompeta y van a romper el cántaro. ¿Qué sucedió? Pues lógico, cuando dicen, hay tantas luces, o sea, estaban imagínense ustedes, hermanos, una oscuridad completa. Y de un momento a otro, luces por todo lado, trompetas por todo lado, entran en confusión y dicen, yo me pierdo de aquí. Pero la batalla ¿de quién era? La confusión de rostros ¿de quién fue? Y eso es lo que nos está prometido, hermanos, para el tiempo en que viene. Pueden ser miles, como decía, los camellos eran innumerables, como la arena del mar. ¿Cuánta gente no hay en el planeta, hermanos? ¿Cuántos no van a estar en contra de nosotros? Pero con la palabra de Dios, nosotros vamos a ser invencibles. Porque está garantizada nuestra salvación, está garantizada la batalla que tenemos que enfrentar. Se nos han metido miedos terribles en nuestra vida, pero tenemos que liberarnos de esos miedos. ¿Cómo nos vamos a liberar de los miedos? Santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad. ¿Es posible la santificación? Sí. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. La meta y la norma tiene que ser elevada en el pueblo de Dios. Y ya estaban ellos preparados para la guerra, y el pueblo de Dios está en la playa, prestos a pasar el Mar Rojo para ir a la Jerusalén celestial, pero antes de eso tiene que darse la limpieza en el campamento, para estar preparados para vencer a esos 3 enemigos que nos dice la palabra, que son los que aparecen en Apocalipsis 16:13. ¿En qué momento se va a dar esa unión? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. ¿A manera de qué? ¿Cuál es la característica de un sapito? ¿Ah? Sí, pero la rana, ¿qué característica tiene? ¿Su boca es qué? ¿Chiquita o grande? Los 3 espíritus, ¿qué? Su principal característica, y tiene que ver con la adoración pagana, ¿se acuerdan allá las ranas en Egipto y todo lo que es? Pero tiene que ver es con su boca, porque dice que salen a hablar y a convencer a todos los reyes de la tierra para congregarlos a la batalla de aquel gran día, Dios Todopoderoso. O sea que tienen en su palabra la mentira y el engaño de la serpiente para ir a reunir a todo el pueblo en contra de nosotros. ¿El dragón quién es? Que es paganismo y que es todo el sistema falso, o sea, es Roma pagana. La bestia, el papado. El falso profeta, el protestantismo apóstata. Ahora, como sabemos que tiene que darse un zarandeo en la iglesia, hermanos, tenemos que también estar apercibidos de que ese zarandeo se está dando. Y esto es parte de esto. ¿Acaso cuánta información de esta se está pasando en una iglesia normal? Pero es que es el tiempo, hermanos. Mientras la organización está discutiendo en el tema de la ordenación de mujeres, el pueblo de Dios, ¿en qué debe estar pensando? Estamos en la playa, estamos a puertas de irnos, vamos a vencer, tenemos que hacer estas 4 cosas porque viene el conflicto. O sea, no lo dude, va a venir el conflicto. Pero usted tiene que preparar su casa, tiene que prepararse usted. Tiene que levantar el verdadero altar a Jehová. Y eso implica que, hermanos, tomar decisiones. Eso fue lo que empezamos a estudiar y lo que empezamos a hablar desde el principio de esta charla. Esto es para toma de decisiones. Esto no es para seguir, hermanos, recibiendo y recibe información, sino llegó la hora de ¿qué? Actuar. El hermano Luis nos hace un llamado, hay gente necesitando. Tenemos que hacer ¿qué? Esfuerzos para ayudarlos a ellos. ¿Ya tomamos el teléfono de él? ¿Ya le preguntamos? ¿Ya le dijimos? ¿Vamos a ayudarle? Es tiempo de actuar. Es tiempo de apoyarnos unos a otros. Este es un movimiento, hermanos, que tiene que llegar hasta el fin. ¿Y van a venir zarandeos? Sí. ¿Van a seguir viniendo zarandeos? Sí. Pero con que nos mantengamos palabra de Dios y espíritu de profecía, no tenemos a qué temerle, hermano. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del ceazo, a su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado, y es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La historia de la rebelión de Datán y Abiram en el tiempo de ¿quién? ¿De Coré? Allá estaba en el tiempo de Coré, ¿cierto? Se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes son los gedeones que van a estar listos? ¿Quiénes quieren ser gedeones, hermanos? El Señor les está tomando una foto a ustedes en este momento, hermanos.
Señora, ya voy, hermano. ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Entonces, la decisión es, si usted no toma decisiones, alguien las va a tomar por usted, pero ahí ya es demasiado tarde. Entonces, entre más rápido usted tome decisiones, significa que más está confiando en ¿qué? En la palabra de Dios. Pero si usted espera hasta el último momento, llevamos 11 señales, pero si usted espera hasta las 50, es probable que sea demasiado tarde. Luego, ¿para quién es la bendición? Para el que cree. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Entonces, este es un tema, hermano, serio. ¿Quiere usted más ganancias? El hermano Martín nos dijo, a más ganancias, hermano Martín, ¿qué tenemos que hacer? Más riesgo. Ese es un negocio para todo. ¿Dónde está? Nuestro amigo, cuando queremos una ganancia elevada, tenemos que arriesgarnos harto, bastante. Entonces, ya lo que tenemos que perder, hermanos, ¿qué es? Nada, pero mucho que ganar. La vida eterna y la salvación de las personas que necesitan. Entonces, ¿tenemos que hacer algo en la iglesia? Claro que sí, pero no participando de eso. Señora. Mm. Adoctrinando. Amén, hermana. Pero esto es un negocio, hermana. Yo estoy haciendo negocios con Dios. No crean que esto es gratis. Porque yo quiero la bendición. Y el negocio es con Él. O sea, él es el mejor multinivel que existe. ¿Por qué? Porque detrás de lo que ustedes hagan, yo voy a ganar con lo que ustedes también ganen. ¿Cierto? Amway hace eso. El verdadero multinivel es celestial. Entonces cada uno va a tener sus estrellitas allá en el cielo. No nos preocupemos por cuántas estamos ganando ahorita, esperemos la sorpresa. Pero esto es una tarea, hermanos, si el Señor nos faculta la decisión que yo tome de decir, abandono la ingeniería de petróleos. En mi pináculo de mi carrera, hermanos, tenía todo dispuesto. Estaba trabajando en la mejor empresa del país. Y tomé la decisión de creerle a Dios. Y no me ha faltado un solo día del pan para comer. ¿Se necesita decisiones? Sí. ¿Al principio tuve miedo? Sí. ¿Me enfermé? Duré 4 meses enfermo, hermanos. Pero el Señor permitió esa enfermedad para que renunciara un año después. Y ese año después me permitió hacer unas negociaciones para poder tener algo por la enfermedad de mi hijo. Dios cuadra las cosas, pero Él quiere decisión primero. Entonces, ¿qué más estamos esperando? Los eventos se están dando, la profecía se está cumpliendo, la bestia del mar está hablando, la bestia de la tierra está hablando, la bestia del abismo, los jesuitas están invadiendo todo. El protestantismo apóstata se está formando. La iglesia adventista en apostasía. El pueblo adventista tiene que tomar una decisión. Porque si nosotros no tomamos decisión, hermanos, estamos haciendo y permitiendo que ellos sigan muriendo allá espiritualmente. Entonces, ¿cómo yo voy a hacerlo? Yo no voy a salir a poner pancartas y decir la iglesia está en apostasía, no. Establezca la verdadera oración y Dios va a llevar a las personas a su lugar. No hemos sido dichos por la profeta eso, dice eso. Dice ella que Dios no ha llevado a su iglesia a las personas que debe llevar porque la iglesia no está preparada. ¿Pero qué es iglesia? Hechos, página 10.
El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. En cada iglesia, no en la corporación adventista, en cada iglesia. En mi iglesia hubo un zarandeo, yo les presenté el tema de la carta de las decisiones para tomar una decisión firme de no seguir apoyando a la apostasía en la iglesia, de no patrocinar el tema del cambio a la doctrina, de que nos quitaron el espíritu de profecía como palabra de Dios. Dijimos no más, protestamos no más diezmos a la organización, no más manuales de iglesia, no más cartillas, no más aceptación del tema espiritual de los pastores, a menos que otra vez se dé una conferencia general, se cambie eso y se pida perdón a todo el mundo y se pida perdón ante el mundo entero que cometimos un error. Y estoy esperando que eso se dé. Pero ¿qué dice la profecía? No va a llegar. Entonces prefiero creerle a la profeta, pero prepararme y ayudar a preparar a otros. Éramos 28 y estaba creciendo. Y quedamos 14. Y estamos orando por los que se salieron. Porque sé, y toda esta información la he estado pasando, les mando los videos, les digo a esto, haga lo otro, les estamos orando por ellos y llegará el momento. ¿Pero qué? Ya habiendo hecho la labor de haber hecho la limpieza y establecer el verdadero altar de adoración. ¿Cuesta? Sí. Ya los hermanos Corso pues hicieron esa labor y han facilitado muchas cosas para ustedes. Y este es un semillero que es necesario que ustedes vean. ¿Si es posible vivir en el campo? Claro que sí. Y esa es la tarea, hermanos, que tenemos que estar incentivando. El hermano Luis está haciendo su labor allá en Ocaña, ellos aquí. Tenemos que unir esfuerzos. ¿Pero qué? Completo. Tenemos que hacer la tarea, hermanos, y tenemos que ayudar a un mundo a que se despierte en medio de una apostasía. El Señor no disculpará, pero estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido, y el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. ¿Qué fue lo que alguien nos dijo esta mañana? No sé si fue el hermano Martín, que dijo que teníamos que ser consecuentes con las acciones, ¿sí? No sé, la verdad es que ya tanta información hemos tenido, pero... Luego entonces, un hoy. Ya vimos el mañana viene, ¿qué? Persecución. Eso es lo que le espera a los tres enemigos, madianitas, amalecitas y del oriente, van a venir a acampar alrededor del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel ya va a estar preparado porque ya ha hecho las 4 cosas que tenía que hacer. ¿Y el hoy qué es? ¿Qué decisión debo tomar hoy? 2 Corintios 6:17. Por lo cual, ¿qué? Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La sodomía es una inmundicia. Apartaos y no toquéis lo inmundo. La adoración al sol es adoración a Baal, es inmundo. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Y toda la listica, dudas, desigualdades, todo lo que nos hablaron esta mañana, hermanos. Espérese si por aquí tengo todo lo que se nos habló esta mañana, la ira, las contiendas. Y por eso está Gálatas, acuérdense, los frutos de Dios y las obras de la carne. El pueblo de Dios tiene que estar revestido. El hermano Martín esta mañana nos dijo sobre la obra del Espíritu Santo, que ya nosotros debemos estar manifestando los frutos del Espíritu Santo. Eso es Gálatas capítulo 5. Están los frutos de las obras de la carne y los frutos, ahí lo menciona, es el fruto del Espíritu, que es paciencia, paz, benignidad, gozo, templanza, todo eso. Dice, y seré padre. Entonces, hasta ahí, cuando usted decida,
Ustedes miren los verbos. Salga, apártese y no toque lo inmundo. Cuando usted haga esas tres cosas, y seré padre a vosotros, y vosotros seréis mis hijos, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta que usted no tome decisiones, el Señor no la va a considerar como un hijo y una hija. Terminamos acá, hermanos. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Babilonia, con el sistema papal. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, toda la banca mundial, todas las economías, de la abundancia de sus deleites, porque ella es la que les ha proveído los medios. Y oí otra voz del cielo que decía que: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Pregunta. Venta total. Claro que sí, hermano. El Señor traduce el texto y encuentra los testimonios y ella no coloca a la ciudad, sino que coloca las abominaciones que se hacen en la iglesia. Ajá. Una característica que debemos tener es que ya llegamos al tope de la profecía, o sea, pasará más posiblemente cosas Sí. que nunca han pasado suficiente. Y eso debe, si en verdad tenemos el Espíritu de Cristo, si en verdad creemos salvarnos, hay mucha gente que no está creyendo esos engaños, y debemos gemir y clamar día y noche por esa gente, orando por nosotros, para que podamos discernir en la verdad, en su verdadero principio. Y eso nos caracterizará, porque al sello no se le coloca al que critica, ni al que sufre, ni al que tira la información, ni al que denunció. El sello se le va a colocar a los que gimen y claman día y noche por las abominaciones que están pasando dentro de la iglesia. Amén, hermano. Por eso es que comenzamos nosotros con qué texto al principio de esta charla. Y vamos a terminar con ese, precisamente eso era parte de lo que ya termino aquí, y vamos a leer eso, precisamente lo que está diciendo el hermano. Es que nos debe doler, hermanos. Tenemos que amar a los hermanos que están en el engaño. Y tenemos que llamarlos para que se despierten. ¿Pero cómo? Establezca su altar. Iglesias en casa, ¿lo han escuchado? ¿Cuál es la instrucción del Espíritu de profecía? Muy bien. Y llamen a los que están sedientos de la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Vengan a la fuente. ¿Y quiénes somos los que vamos a dar esa fuente? O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que proveer esa agua limpia. No el agua de las cloacas de Babilonia, sino el agua ¿de dónde? Del río que sale del trono de Dios. ¿Quiénes serán los primeros en ser echados en el lago del fuego? No. Para que hagan obra misionera. ¿Verdad? Pregunta. ¿Quiénes serán los primeros? No me busquen las Biblias. ¿Quiénes son los primeros que van a ser echados en el lago del fuego? No. A ver, de a uno. Denme una sola palabra. Mentirosos. ¿Quién dijo mentirosos? No, señora, no son. ¿Quiénes son? Voy a darles una pista. Acuérdense que hemos hablado algo que se generó desde el Edén por haber
Por haber, por la desobediencia. ¿Qué sucedió? Pastor Herme, hermano Herme, ya están dormidos todos. Allá me ponen a recoger todos los CDs. Era aguantar hasta lo último, hermanos. ¿Qué es? A ver, vamos al relato. ¿Qué fue lo primero que se generó en Adán y Eva cuando pecaron? Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas. Entonces después vienen todos los pecados. Pero ¿qué es lo que el Señor primero va a castigar? Luego, ¿por quién va a comenzar? Por su iglesia. Porque la iglesia fue temerosa y no hizo lo que tenía que hacer. Siervo inútil, nos va a decir el Señor. Pero es preferible que yo diga, siervo inútil he sido yo porque he hecho lo que tú me mandaste. Los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte ¿qué? Estaba ahí, hermana. Lo dijo y se lanzó. Está muy bien, hermano, hágame un favor, páseme allá para la hermana Martica, muy bien. Vamos a repasar los objetivos y terminamos acá. Dijimos que íbamos a revisar los objetivos al final, ¿sí? Primero, glorificar el nombre de nuestro Redentor, Creador y Salvador Jesucristo por medio del estudio de la Palabra de Dios, el espíritu de profecía con la unción del Espíritu Santo. ¿Lo hemos cumplido? ¿Alguien no aprendió? Un día que se aprende es un día que hay que darle gracias a nuestro Señor, hermanos. Segundo, hacer muchas preguntas y motivar a que se generen otras. ¿Se han generado preguntas en ustedes? Si no. Tercero, no convencer a nadie ni juzgar a nadie, sino mostrar evidencia de los cumplimientos proféticos, bíblicos y del espíritu de profecía. Todo lo que he dicho está escrito. Los comentarios ya son adicionales y quedan los registros para saber si yo dije algo que no está conforme a lo que hemos hablado. Proveer argumentos y criterios que contribuyan a las decisiones personales, familiares y grupales de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se han dado argumentos para tomar decisiones? ¿Sí, hermanos, o no? Quinto, invitar a un estudio sincero de la palabra profética dada al pueblo remanente, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Hermana Natalia, ¿qué me dijo su merced al mediodía? O ahorita, no fue en la noche. ¿Qué le dijo? Está bien, dígalo, hermana. Hermano, me va a tocar estudiar, ¿qué? Daniel y Apocalipsis. Al menos ella, ya pagaron todos por ella. Esa es la intención, hermanos. Y es un tema serio, porque esos libros le van a proveer cada vez más al pueblo de Dios. La hermana White dice que cuando el pueblo de Dios comprenda Daniel y Apocalipsis, va a tener una experiencia religiosa completamente diferente. Entonces, creíamos que sabíamos profecía, pero nos falta mucho más por conocer. ¿Quién tiene que dar la hora? Gedeón, entrene a sus gedeones. Sexto, invitar a la preparación de un pueblo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu Santo y pueda estar firme para la gran crisis de la ley dominical que se avecina. Es una invitación, hermanos, porque cada uno tiene que entender hasta dónde va con esta información.
Y es la tarea que cada uno tiene que dimensionar hasta dónde quiere arriesgar con el Señor. Séptimo, invitar a una transformación total por la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios. Hay algo que haya habido de transformación, hermanos, tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía a quien la envía. De todos los textos de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, con uno que se haya quedado, ya hay una transformación hacia la Canaán celestial. Eso lo dice la palabra de Dios. No nadie que esté parado, sino es la palabra de Dios. Hermanos, eso ya lo pasamos. Y vamos a leer, hermanos, Daniel 9 y terminamos acá. Capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro, ¿ya lo tenemos? Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Arrepentimiento y confesión. Hemos pecado. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Estaban qué? Con altares idolátricos. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, a Israel y a los de cerca y a los de lejos en todas las tierras a donde los has echado, ¿a causa de qué? De su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Levantemos el altar del sacrificio ya con el perdón recibido de Dios, hermanos. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz. ¿Qué fue lo que nos leyó el hermano Hermes anoche? ¿Qué texto? Proverbios, ¿qué? Pero ¿cuál era la promesa en el verso 33, creo? 23. Entonces, todavía hay oportunidad. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Hasta ahí dejémoslo, hermanos, y pues vamos a clamarle al Señor con arrepentimiento de corazón verdadero, hermanos, de pedirle perdón, porque no hemos hecho la tarea nosotros, porque seguimos en el error, seguimos en el pecado y tenemos necesidad de una transformación total. Renovaos en la transformación de vuestro entendimiento, que nos dice allá en Romanos 12. Renovaos, leámoslo y ya terminamos ahí. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
invito, hermanos, a que nos coloquemos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre Santo y Eterno, bondadoso Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído con bien, nos has mantenido con vida. Gracias por los peligros que nos libraste en el día de hoy. Gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Bendice abundantemente, Padre Celestial, el lugar que ha sido provisto para tener este seminario. Gracias por todos los que han participado, Señor, y gracias por la oportunidad para que estos sean semilleros de la verdad que ha de salir a diferentes partes del mundo, a diferentes partes de la tierra, en los momentos, en las circunstancias en las cuales sabemos que pronto nos tenemos que enfrentar. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes y fieles a un espíritu estable. Gracias, amado Señor, por el don de profecía. Gracias porque sin este don estaríamos en una confusión terrible entre tantas acechanzas y entre tantos engaños del enemigo. Te imploramos, Padre Celestial, que podamos ser verdaderos hijos tuyos, obedientes a un escrito estado, obedientes a una ciencia de Jehová, y a pesar de que se desplomen los cielos y la tierra, Señor, tengamos un asidero en la roca que es nuestro amado Señor Jesús. Suplicamos, Padre Celestial, que bendigas abundantemente, Señor, a la provisión que se nos ha dado. Bendice cada hogar que nos ha recibido. Queremos de nuevo suplicarte, Padre Celestial, por la salud del hermano Jesús, y también por todos los hermanos que estén necesitando, y por todas nuestras familias, a quienes queremos entregarlas como sacrificios vivos ante tu presencia en esta hora. Sabes, Padre Celestial, que alejados de ti nada somos. Somos como pajas que son llevadas por el viento, Señor, y que son llevadas a la perdición eterna. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores, contigo somos hijos de Dios Altísimo. Gracias por esa infinita misericordia que permite ver a un ladrón al lado de la cruz, suplicando el perdón de sus pecados y reconociendo el reino de los cielos y aceptando el plan de salvación, aún en medio de su muerte. Ayúdanos, Padre Celestial, a que te seamos útiles en nuestra juventud, en las fuerzas que tengamos para ayudar a que otros te conozcan. Suplicamos tu dirección y tu compañía, te imploramos que bendigas abundantemente, Señor, los planes de todos los hogares, de todas las casas, de cada uno de nosotros, para todo lo que sea para exaltar tu nombre. Te suplicamos que tú fortalezcas, tú proveas los medios, y que todo sea para honra y gloria a tu nombre, para la predicación del Evangelio, para que tú pronto vengas. No solamente podemos, sino debemos acelerar la venida tuya, Señor, pero que podamos estar consagrados, preparados para las batallas que se avecinan. En el nombre tuyo, Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo, te explicamos todo. Amén.